Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, mis repensadores? El día de hoy tenemos un episodio sobre el siglo XIX. Como recordarán, si eres asiduo, escucha o suscriptor a este canal, te darás cuenta que hemos estado llevando una línea temporal de la historia de México, en donde pues acabamos de terminar con la dictadura de Santa Anna. Ahí también vas a encontrar un contenido especial sobre pues esa historia sobre Santa Anna y el beso de Aguascalientes. Entonces ahí te invito a que lo revises. Y bueno, pues aquí vamos a retomar un poco de esta historia que dejamos ahí un poco pendiente respecto a pues el siglo XIX, ya entrando prácticamente a la era de la Reforma o la era liberal, como así se le conoce. Sin más, pues vamos a empezar. El día de hoy, como verás, este título se llama Revolución de Ayutla y Constitución de 1857. Haremos una pausa en este episodio porque, ¿por qué no entrar de inmediato a la Guerra de Reforma? Bueno, me parece interesante ver ciertos aspectos, ciertos personajes que a veces pasamos de largo y que sin duda llegan a aparecer estos nombres de personajes en escuelas, en calles, en colonias, y los dejamos pasar. Entonces, vamos a revisar algunos personajes que pues creemos que son muy importantes para nuestra historia. Entonces, sin más, pues comenzamos. Bien, aquí tenemos a el Plan de Ayutla. Recordaremos que ahí en el episodio sobre la dictadura de Santa Anna, pues más o menos mencionamos que este plan se dio porque Santa Anna pues ya estaba siendo un hombre que estaba ambicionando mucho el poder. Recordarás que pues, le llamaban la Alteza Serenísima. También recordarás que pues había hecho una consulta ciudadana para ver si el pueblo quería que siguiera gobernando Santa Anna. Pero bueno, ya estamos hablando de ese tipo de dictadura. Y bueno, pues hubo gente, oposición, que no le gustó. Entonces, esta oposición empezó a tener mayor relevancia, mayor importancia. Todos se agruparon ante un general ya bastante crecido en años, alguien muy veterano, alguien que estuvo en las filas de la independencia desde 1810. Entonces, imagínate, estamos hablando ahorita de 1854, en donde pues ya este general ya traía sus años encima. Entonces, este plan que lo va a convocar entre ellos Juan Álvarez, que es este personaje que te estoy contando, pues básicamente es el que está en contra de Santa Anna. Y déjame o permíteme leerte este pedacito de introducción que tiene el Plan de Ayutla, por si no lo conocías, y donde te iré más o menos relatando y contando y averiguando pues el contexto de cada una de estas frases que va revelando el documento del Plan de Ayutla. Bueno, pues dice así: que la permanencia de don Antonio López de Santa Anna en el poder es un amago constante para las libertades públicas, puesto que con el mayor escándalo, bajo su gobierno, se han hollado las garantías individuales que se respetan aún en los países menos civilizados. Que los mexicanos tan celosos de su libertad se hallan en peligro inminente de ser subyugados por la fuerza de un poder absoluto, ejercido por el hombre que a quien tan generosa como deplorablemente se confiaron los destinos de la patria. Qué bien distante de corresponder a tan honroso llamamiento, solo ha venido a oprimir y vejar a los pueblos recargándoles de contribuciones onerosas sin consideración a la pobreza en general, empleándose su producto en gastos superfluos y formar la fortuna, como en otra época, de unos cuantos favoritos. Que el plan proclamado en Jalisco y que le abrió las puertas de la República ha sido falseado en su espíritu y objeto, contrariando al torrente de la opinión, sofocada por la arbitraria restricción de la imprenta. Que ha fallado al solemne compromiso que contrajo con la nación al pisar el suelo patrio,
habiéndole ofrecido que olvidaría resentimientos personales y jamás se entregaría en los brazos de ningún partido, que debiendo conservar la integridad del territorio de la República, ha vendido una parte considerable de ella, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera norte, que en adelante serán extranjeros en su propia patria, para ser lanzados después como sucedió a los californios. Que la nación no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero, ni dependiendo su existencia política de la voluntad caprichosa de un solo hombre, que las instituciones republicanas son las únicas que convienen al país, con exclusión absoluta de cualquier otro sistema de gobierno. Porque ahí se les ocurrirá tener un gobierno monárquico. Y por último, atendiendo a que la independencia nacional se halla amagada bajo otro aspecto no menos peligroso que los conatos notorios del partido dominante levantado por el general Santana, y usando de los mismos derechos que usaron nuestros padres en 1821 para conquistar la libertad, los que suscriben, proclaman y protestan sostener hasta morir si fuera necesario. Y ahí acaba un poquito el plan de Ayala y después vendría pues los puntos del plan de Ayala. Dentro de los puntos más importantes, no te voy a relatar todos, pero el punto más importante pues es que era quitar a Santana del poder. Entonces ya vieron ahí cómo le hizo un listado de las cosas que había hecho, con un español muy cauto, muy directo, muy refinado. Así, a grosso modo, es quitar a Santana porque ha vendido el territorio, porque ha hecho impuestos muy onerosos, es decir, muy costosos para la población, que no ha batido la pobreza y, ¿qué más? Bueno, pues que todo el poder se consumó en un solo hombre. Y bueno, pues ahí le reclaman el plan que hizo en Jalisco, no le dio vida, se olvidó de él. Vaya, leyendo este plan de Ayutla, creo que podríamos ajustarlo a cualquier época de México, e incluso la actual. Pero bueno, no voy a estar de hablar. ¿Qué más? Bueno, pues al darse a conocer el plan en diferentes estados de la República, el gobierno santanista trató de sofocar el movimiento intensificando la represión. Amenazó con fusilar sin juicio a quien sorprendiera en posesión de armas. Ante el fracaso de sofocar esta revolución, el 8 de agosto de 1855 se expidió un decreto mediante el cual Santana abandonaba la presidencia, dejándola en manos de los generales Mariano Salas y Martín Carrera. Los liberales recuperaron la capital y eligieron a Juan Álvarez como presidente interino, quien integró un gabinete con liberales, nombres que te serán conocidos: Melchor Ocampo en el Ministerio de Relaciones, Benito Juárez en el de Justicia, Guillermo Prieto en la Hacienda y el moderado Ignacio Comonfort en el de Guerra. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla se puso fin a la era santanista y se iniciaba una nueva etapa. Y bueno, a todo ello, pues, ¿quién era Juan Álvarez, Leo? Bueno, pues Juan Álvarez, como te decía, era un liberal que había luchado desde la independencia. Era devoto de la Divina Providencia, es decir, muy católico. Gustaba de las bondades del campo, del paisaje tropical, de la costa de Guerrero. Allá, mis amigos de Guerrero sabrán que Juan Álvarez es allá, igual que Vicente Guerrero, uno de los personajes importantes del estado, que adoraba la tierra húmeda, los reñales del sur. Por sus venas corría la sangre española y mestiza. Su padre, Antonio, era natural de Santiago, Galicia, y su madre, Rafaela Hurtado, acapulqueña de nueva cepa. Bueno, pues el destino no siempre le fue propicio a su infancia y buena educación que recibió en la Ciudad de México. Fue interrumpida por la muerte de sus padres. Heredero de una importante fortuna, la tutela de un hombre abusivo y obviamente despilfarró toda su herencia, aunque algo pudo conservar. Sus últimos ahorros terminaron al servicio de la Guerra de Independencia. Pues bien, imagínate. En 1810 se unió a las fuerzas insurgentes como soldado raso. Su bravura en el combate era manifiesta. A sus ojos era un orgullo servir bajo las órdenes de Morelos y reconocido por su valor. El cura lo nombró parte de su escolta. Participó cuando menos en 20 acciones de guerra y en una emboscada frente al
frente al fuerte de San Diego en Acapulco. Fue herido en ambas piernas. Solo la oportuna intervención de un amigo y quizá de la providencia le permitió salvar su vida. La temprana muerte de los jefes rebeldes y la consumación de la independencia, ya recordarás, en 1821 lo convirtieron en el amo y señor de la región del sur. Era un cacique liberal, no un fanático del liberalismo. Nunca apoyó las medidas que provenían de la venganza y la sinrazón. En 1828, cuando fue decretada la expulsión de los españoles, tendió la mano a decenas de infortunados, amparándolos y protegiéndoles sus bienes. Álvarez hizo del cacicazgo una religión. Durante décadas, sus dominios se mantuvieron al margen de la política nacional y se comportó inconmovible ante los conflictos con la guerra contra Estados Unidos. En la batalla de Molino del Rey, el 8 de septiembre de 1847, con sus tropas listas para apoyar la defensa, el general decidió no entrar en combate. Su poder regional era tan importante que en 1849 logró impulsar la creación del estado de Guerrero y de manera natural fue nombrado, obvio, primer gobernador. En 1854, la historia nacional tocó las puertas otra vez de su historia regional. El 1 de marzo, desde su querida Ayutla, proclamó la revolución en contra de la dictadura de Santa Anna, como acabamos de ver. Y solo bastó un año para derrocarla. Sonaba ya la hora de los liberales, que reunidos en Cuernavaca en octubre de 1855, depositaron en el poder ejecutivo en manos del caudillo más prestigiado del momento. Don Juan aceptó la presidencia, pronunciando un emotivo discurso en el que agradeció profundamente a su fiel e inseparable compañera de toda la vida, la Providencia, porque decía él, porque le había dado la vida para ver la nueva organización social de México. Nunca antes, presidente alguno había logrado reunir dentro de su gabinete hombres tan brillantes para la política y la administración pública, como lo hizo Álvarez. Ignacio Comonfort ocupó Ministerio de Guerra, Melchor Ocampo Relaciones Exteriores, Guillermo Prieto el de Hacienda, Benito Juárez el de Justicia. Con un respaldo de esa magnitud y en los escasos 2 meses que duró su gobierno, el presidente tomó las medidas fundamentales para el país. Convocó un Congreso Constituyente y abolió los fueros militar y eclesiástico. Por su inseguridad y temores, Álvarez decidió establecer la capital de la República en Cuernavaca. Sentía un rechazo natural por la Ciudad de México y deseaba evitarla para librarse, decía él, de las influencias maléficas de los políticos italianos. Ni siquiera el constituyente tendría como sede la vieja ciudad de los Palacios. Según la convocatoria, el Congreso debía reunirse en el patriótico pueblo de Dolores. Por si fuera poco, una predicción le había anunciado que en México encontraría la muerte. Presionado por algunos partidarios, Álvarez desafió su destino y ocupó la Ciudad de México, que lejos se encontraba de sus dominios y de la sencillez de la vida campirana. Recordaremos que él vivía en Guerrero. Sabía que como cacique tenía más poder que siendo presidente de un país que prácticamente le era desconocido. La presidencia no le cuadraba. Cansado de intrigas del clero, los ataques de prensa conservadora, las presiones del propio Comonfort y su salud minada por el invierno, el viejo militar dejó la silla presidencial. Era un hecho, la presidencia lo había asumido en una profunda depresión. Recordemos a cualquier presidente cuando acaba su sexenio. Las funestas predicciones no se cumplieron en la persona del caudillo del sureño, pero al parecer su familia tuvo que pagar el precio años después. Así lo refería El Ferrocarril, periódico de filiación conservadora, en su edición del 4 de febrero de 1858, daba cuenta del castigo divino. La crecidísima familia de don Juan Álvarez, compuesta por más de 10 personas, ha caído bajo la guadaña de la muerte. Con excepción de él y su hijo Diego, los demás hijos, nietos, hermanos, hasta las nueras, todo cuanto toca a él, en una palabra por los vínculos de sangre, han sido heridos por la muerte. Parece que se hace resaltar más el castigo de la soledad que impone a don Juan en el último tercio de su vida.
Dios quiso escoger esos tiempos prósperos en que consideraba el Señor de la República. Qué triste. De regreso a su verdadera patria, el estado de Guerrero, Álvarez siguió al servicio de la causa liberal. Combatió en la Guerra de Reforma apoyando a Juárez y durante la Guerra de Intervención. El propio Benito recomendó a sus generales que si la distancia les impedía dirigirse al Supremo Gobierno, consultaran al viejo cacique. El destino le concedió una última gracia, ver el triunfo de la República. Y como si con ello hubiese cumplido su misión, 2 meses después del fusilamiento de Maximiliano, don Juan Álvarez falleció, literalmente arropado por la providencia, como se llamaba su amada y legendaria hacienda. Pues bien, ese fue Juan Álvarez. Entonces, como verán, una historia bastante peculiar, interesante, y que pues déjame en los comentarios si conocías esta historia de Juan Álvarez. Bueno, ¿qué más? De este cúmulo de acontecimientos, pues resulta ser que dentro de este ámbito liberal empezaron a confrontar varias leyes que les parecían importantes. Entonces, dentro de ellas, en cuanto estos revolucionarios de Ayutla obtuvieron el triunfo y eligieron a Juan Álvarez como presidente interino, redactaron las primeras 2 disposiciones reformistas. Sacó bombas y sacó flemas y sacó, perdón si estás comiendo, pero sacó chispas de todos lados. Ahí está. Primero, número 1, la ley Ocampo, formulada por, obvio, Melchor Ocampo, privaba del derecho de voto a los miembros del clero. Ahí, bueno, el clero le dio con todo los liberales al clero. La ley Juárez, escrita, obvio, por Benito Juárez, suprimía el fuero militar y eclesiástico en los asuntos civiles. Esto significaba que los tribunales eclesiásticos y militares solo intervendrían en cuestiones de su propia competencia, no en los civiles, como lo habían hecho hasta entonces. Estas leyes, amigos repensadores, fueron consideradas como ataques contra las 2 instituciones más poderosas del grupo conservador, la Iglesia y el Ejército, provocando la inmediata reacción de los conservadores, quienes utilizaron su influencia para incitar al pueblo a la rebelión en contra de las disposiciones del gobierno. Por otro lado, los liberales a causa de la reforma se dividieron en 2 grupos. Un primer grupo, los radicales, pretendían un cambio rápido y completo para la nación por medio de rígidas leyes liberales. Ellos querían un cambio de inmediato. Ustedes sabrán en la historia de México que los cambios inmediatos siempre traen graves consecuencias o problemas para entenderlas en su momento. También pues estaban los moderados, que eran los temerosos que un cambio drástico prolongara un estado de guerra civil. Ya se respiraba cierta tensión o este aroma de distinción, de polarización, como le llamamos actualmente, entre 2 grupos, liberales y conservadores. Estos sí eran liberales y conservadores, no los de ahorita, no los que nos quiere vender el actual presidente. Ahora bien, al cabo de 2 meses de gobierno, el general Álvarez, como vimos, renunció a la presidencia y fue sustituido por el general Comonfort, elegido por el Congreso. Una vez iniciado el gobierno, se continuó con la reforma legislativa. Comonfort, pues, apoyó de alguna manera, pues, la ley Lerdo. La ley Lerdo, obvio, lo hizo el ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, expidió una ley que desamortizaba los bienes del clero, otro duro golpe al clero. Consideraba que uno de los mayores lastres de la economía mexicana era la falta de movimiento de las grandes propiedades. A ver, Leo, pero ¿qué es eso de desamortización? Esa palabra dominguera. Bueno, desamortizar quiere decir quitar de las manos muertas, quitar de manos muertas la tierra. ¿Cómo de manos muertas? ¿Zombies? No. Quitar de manos muertas quiere decir que son tierras que no se trabajan. Pues hagan de cuenta que un propietario que tenía bastantes tierras, por ejemplo la iglesia, y que no las ponía a trabajar, ni las rentaba, ni las trabajaba, ni las vendía. Entonces, pues ahí un detalle importante con esos territorios. Entonces, a partir de ahí, pues empezó a gestarse ahí una inconformidad. Finalmente,
También otro golpe que le va a dar al lado conservador va a ser la Constitución de 1857. La Constitución de 1857 fue jurada por el Congreso y el presidente Comonfort. En ella se estableció la nación como una república representativa, democrática y federal, conformada por 24 estados libres y soberanos y un territorio dependiente de la federación. Las características fundamentales de esta constitución fueron el poder, fueron el poder ejecutivo fue depositado en la figura del presidente de la República y duraría 4 años en el cargo. Pero aquí déjenme hacer una aclaración. La figura del presidente en la Constitución de 1857 estaba, pero muy limitada. Por eso entendemos quizás un poco en el sentido de Comonfort que no le gustaba mucho la presidencia. ¿Por qué? Porque se encontraba muy limitada. ¿Por qué muy limitada, Leo? Bueno, pues porque ya no le querían dar al presidente todo el poder. Es decir, básicamente el gran poder de expedir leyes o neutralizarlas la pasó en el Congreso. Los mexicanos de aquel momento entendían que darle el poder a una sola persona, por lo anterior de Santana, era peligroso. Entonces decidieron cambiar la jugada. Entonces, como Ford quería hacer varias leyes y no lo dejaban ahora porque no podía expedir leyes y tenía que convencer al Congreso, pues ahí como que no le gustó la idea ya de ser presidente, pero ahorita vamos a hablar de eso. También va a haber un poder legislativo ejercido por una Cámara de Diputados con una duración de 2 años. Desaparece la Cámara de Senadores, que después la va a instaurar otra vez Juárez, pero después vamos a ver eso. El Poder Judicial, ejercido por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales. Se eliminó la figura del vicepresidente. Recordarás que en 1824 se instauró la figura del vicepresidente, pero normalmente esa figura se ocupaba para el segundo lugar de las votaciones y causaba un desastre. Y obviamente del Senado, como te acabo de contar. Contempló como sustituto de la República Mexicana al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, alguien del mismo gabinete para que no hubiera problema. Entonces, esta constitución sostenía el principio básico del liberalismo político, igualdad ante la ley, con lo cual acabaron los fueros, los privilegios del ejército y de la iglesia, reivindicaba las garantías individuales y los derechos políticos. Los constituyentes no pudieron establecer el principio de libertad de cultos por la presión de los conservadores, que ahí la traían esa ley. Como verás, este tipo de leyes afectaron o hicieron hacer ver que afectaban mucho a la iglesia, digamos, a los ministros eclesiásticos, ya pues, las fuertes, grandes ganancias del ejército. Pelearse con el ejército está difícil y complicado. Se establecieron también libertades individuales de trabajo, libertad de expresión y de reunión de tránsito, entre otras. Promovía la obra pública, el empleo de la población, los cargos públicos, la recaudación y la administración de los impuestos, así como la regulación de la propiedad privada. Entonces, son algunas de las cosas que trae esta Constitución de 1857. Como verán mis amigos de YouTube, bueno, les comparto una imagen donde van a ver sombreado de gris el territorio de la península de Baja California Sur porque no está considerada como un estado por la falta de población o representatividad. Esto quiere decir que se consideraba así del territorio de México, pero no tenía una grande representación en la Cámara. No se consideraba como un territorio. ¿Sí? Entonces hacía falta población para considerarla como estado. ¿Esto cómo le cayó a los conservadores? Bueno, pues como se hizo ley y casi costumbre, resulta que los conservadores lo que van a hacer es el plan de Tacubaya. Los conservadores, molestos por las leyes instauradas por los liberales y encabezados por Félix María Zuluaga, proclamaron el plan de Tacubaya, que entre otras cosas establecía la abolición de la Constitución del 57, la confirmación de Comonfort como presidente y la promulgación de una nueva constitución. Comonfort, como lo vimos o lo escuchamos anteriormente, era una persona moderada, no era radical. Entonces, en cierto momento se iba con los liberales radicales, en cierto momento se iba con los conservadores. Entonces ahí los conservadores aprovecharon la figura de Comonfort o pues esta duda que tuvo Comonfort para aliarse hacia un grupo. Y ahí aprovecharon para decirle, bueno, quizá Comonfort nos puede ayudar.
Pero este de Comonfort, ¿cómo va, Leo? Bueno, Comonfort hizo un autogolpe de Estado y cuenta ahí un chisme muy bueno, que Comonfort padecía de mamitis y esa mamitis hizo que se provocara la guerra de reforma. Es un chisme, pero puede ser cierto. Entonces, para ello, encontré una lectura fabulosa en Wikiméxico, ya saben que soy asiduo a ese sitio, te regala ciertas lecturas amenas. Si a ti te gusta la historia y más o menos como que tienes ese gusto, puedes leerlas adelante. O también, si eres profesor y no encuentras algún material adecuado para los chicos, creo que este es el sitio adecuado porque tiene lecturas interesantes, maneja un lenguaje académico y bueno, pues se entiende perfecto lo que se quiere decir en pocas palabras. Sin más, pues bueno, vamos a comenzar a tener este diálogo entre la mamitis de Ignacio Comonfort. ¿Qué quería decir todo esto de la mamitis? Es un relato bastante peculiar, no te voy a mentir que a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Bueno, pues porque habla de este, no sé, este personaje bastante raro, difícil de entender, como un personaje como Ford va a tener estas ideas. Bien, esta lectura entonces se llama La mamitis que costó una guerra, Ignacio Comonfort. Dice así, no tenía ojos para ninguna otra mujer. Ninguna podría alcanzar la cima de su corazón como ella, ni ocupar todos sus pensamientos, ni compartir sus sueños. A sus ojos no había una mujer más admirable que su madre. Y a doña Guadalupe de los Ríos le entregó su devoción. Por desgracia, para el México de mediados del siglo XIX, el presidente Ignacio Comonfort tenía mamitis. La anciana madre del general Comonfort, escribía Juan Mateos, era el ídolo, el primero y el último amor de aquel hombre tan valiente en los combates y tan tímido en la política. Desde los primeros años de juventud, la influencia de doña Guadalupe de los Ríos fue determinante en la formación y el carácter de Ignacio, sobre todo a la muerte de su padre, don Mariano Comonfort. Ignacio tenía cualidades para los negocios y la administración, que puso de manifiesto al ocuparse del cuidado y bienestar económico de su familia. Su madre había hecho de él un hombre refinado, acomedido, dado a las tareas del hogar y sin miedo a mostrar sus más profundos sentimientos. Y menciona así, hombre naturalmente dulce, pacífico y de educación, la más pulcra y delicada, escribía Guillermo Prieto. Parecía nacido para el cultivo de los inocentes goces domésticos. La pasión profunda y veneración por la señora, a quien llamaba madre, hacían que la acompañase frecuentemente, creando en él el hábito de tratar con señoras ancianas, mimar y conceder con los niños y ser un tesoro para las intimidades de las familias. Otra vez, vamos a repetir esa frase. La pasión profunda y la veneración por la señora a quien llamaba madre hacía que las acompañase frecuentemente, creando en él el hábito de tratar con señoras ancianas, mimar y conceder con los niños y ser un tesoro para las intimidades de la familia. Ya arreglaba los tirantes de un papalote, ya competía en el trompo con los otros chicuelos, hablaba con las pollas de valle, hablaba de las polcas de bailes y de modas, daba su voto en confecciones de guisos y postres y oía cuentos y milagros con atención sostenida. La tibieza, producto de su enorme complejo de Edipo, marcó el carácter de Comonfort. Nadie había podido juzgarlo por sus prendas. En el terreno de las armas, había encabezado una revolución que derrocó a Santana. Ni por sus cualidades en el campo de la política logró llevar a feliz término la promulgación de la Constitución de 1857. Pero era un hombre irritadamente indeciso y un presidente de la República dubitativo e irracionalmente conciliador, inmerso entre las aguas de los proyectos nacionales, de los dos proyectos nacionales que pretendían definir el futuro del país a mediados del siglo XIX, era una bomba de tiempo. Con la promulgación de la nueva Constitución, el 5 de febrero de 1857,
las diferencias entre liberales y conservadores se agudizaron. La Iglesia amenazó con excomulgar a todos aquellos individuos que juraran la Carta Magna, pues la consideraban una afrenta a Dios. Siendo presidente de México, Comonfort la había jurado. Válgame Dios, imagínate el problema que había tenido ahí. A sabiendas de que su hijo estaba condenado en vida y asusada espiritualmente por el padre Miranda, doña Guadalupe decidió hablar seriamente con Ignacio para persuadirlo del gravísimo pecado que cometía al apoyar la Constitución. Y como buena madre chantajista, sabía cuáles eran las fibras sensibles de su hijo y disparó certeramente a su corazón. Y esto fue lo que dijo. Aquí, sobre mis rodillas, te enseñé a pronunciar el nombre de Dios, dijo la madre, según escribe Juan Mateos. Yo empapé tu cabeza con las aguas bautismales y los óleos. Ungieron tus cabellos. Yo te llevé al pie del altar y la hostia consagrada llegó a tus labios llevando el perfume de la fe católica. Tú has sido creyente y lo sigues siendo todavía. ¿Por qué entonces derribar lo que has adorado y quemar en la llamada de la piedad tus creencias sagradas? Doña Guadalupe cambió varias veces su tono de voz. Se le escuchaba dulce, tierna, luego firme, suplicante, amorosa. Poco a poco fue doblegando al indeciso corazón de su hijo, que se encontraba en una grave disyuntiva. ¿La nación o su madre? Al final se inclinó por el amor maternal y, fiel a su cariño, pocos días después, el 17 de diciembre de 1857, apoyado por los conservadores, desconoció la Constitución que apoyado por los conservadores, desconoció la Constitución que él mismo había jurado y comenzó así la Guerra de Reforma. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Séneca. Ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Pues bien, esta reflexión que deja Séneca, empezamos para el mes patrio, 1 de septiembre que estamos grabando este episodio, pues se me ocurrió recordar esto. Uno no ama, en mi caso México, porque sea un país grandote, ¿no? Ni porque tenga tantas cosas, sino porque yo la siento mía. Y en este mes patrio, pues es formidable recordarles que hay que repensar la historia en todos sus ámbitos. No nos quedemos con lo que nos vende el gobierno o la academia o los maestros. Tratemos de también ir nosotros a las fuentes y recordarlas, preguntar, dudar e incluso pues adentrarte más en este tipo de historia. Estoy seguro que te va a encantar y le vas a dar otro giro a la historia de México cuando empieces a caer, como dicen, a caerte el 20 de ciertas cosas que repetimos. Y así, estoy seguro que vas a hacer tuya la historia de México. Y por lo tanto, pues, su patria. Espero que esta reflexión ayude a aligerar la carga que traigas este día. Y pues, nos vemos en otra fraseroterapia. Pues está ahí, amigos. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. No olvides compartir. Si te ha gustado el video, si te ha gustado el podcast, recomiéndanos de boca en boca si te ha gustado este episodio. Se vienen grandes cosas para este mes de septiembre. Estate atento a las redes de Repensar la Historia. Tenemos ahí una convocatoria que seguro te va a encantar. También nuestros amigos guionautas sacaron una convocatoria que espero haya sido asiduo a esa convocatoria para nuestros novatos historiadores o asiduos a la historia que hayan entrado. También pues les recuerdo que tenemos grandes eventos en este mes de septiembre. Vamos a conmemorar 200 años de la consumación de la independencia y hemos preparado algunas mesas interesantes. Entonces, estate atento a las redes de Repensar la Historia porque pues una conmemoración de 200 años no se repite todos los días. Entonces, recordemos estas fechas patrias
y espero que te den ánimos de repensar la historia. Y bueno, me despido. Muchas gracias por su apoyo. Te vuelvo a repetir, suscríbete, síguenos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify también, por favor. Nos haría mucha gracia que te suscribieras a nuestro canal, porque pues ya casi ahí vamos poco a poco siendo más seguidores. Y bueno, ya no quiero hacer tan largo este final. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente episodio. Y como siempre te digo, recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Lo Historia, hasta la próxima.